Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos a Contraataque. Estamos ya llegando a la final de la fase de grupos de este gran mundial que ha tenido muchos récords, muchos goles, sorpresas desde luego, y a la expectativa del partido de Colombia contra Portugal este sábado 27 de junio, 6:30 de la tarde. No hay que trasnochar tanto, aunque seguramente muchos van a tener ya plan post partido. Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami. Se juega nada más y nada menos que el primer lugar del grupo K. ¿Qué significa ser primero o ser segundo? Mucha gente dice, bueno, pues no tiene nada que ver más allá del orgullo, más allá de ganarle a uno de los favoritos, de controlar o de mirar cómo está en qué momento Cristiano Ronaldo. Pues yo voy a invitar a Andrés Rocha a que hablemos de la importancia del partido, no solamente por la matemática, no solamente por lo que viene en la Copa del Mundo, sino también para saber para qué estamos en este Mundial. Andrés, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, a todos los que nos escuchan y nos ven. Realmente ya con expectativas, ya llegó prácticamente el día cero para la selección Colombia de ir por ese primer lugar y dar una impresión buena en este remate de fase de grupos, donde ya queda como el balance general de el rendimiento de la selección Colombia en esta primera fase y de cómo llega a esos 16avos de final. Entonces la expectativa es bastante alta para el seleccionado, que puede tener algunos cambios para este partido contra Portugal, pero pues al final la decisión la toma Néstor Lorenzo de saber si puede cambiar o no la base con la que viene jugando. Sí, señor. Bueno, hablemos primero de la importancia de ser primero en el grupo K, porque los caminos son muy diferentes, Andrés. Si Colombia queda primera del grupo K, le tocaría enfrentarse contra una de las selecciones que clasifican en tercer lugar hoy por hoy, y a falta de que se cierren 3 grupos, pues sería Croacia la selección que se cruzara en el camino de Colombia. Sin embargo, de superar esa fase y clasificar a octavos, ya el rival podría tener un poco más de acceso. Y en una eventual clasificación de cuartos, digamos que se asoma Argentina. Hasta cuartos de final ya llegaría realmente un rival de peso, de favoritismo en la Copa del Mundo. Mientras que se es segundo, podríamos enfrentar, por ejemplo, a Ghana en estos momentos, a la segunda. También podría cruzarse Croacia si le quita el segundo lugar a Ghana, o incluso si Inglaterra resbalara, que no creo, contra Panamá, y hay un ganador entre Ghana y Croacia, pues Inglaterra también se asomaría, pero realmente es muy difícil porque Inglaterra, repito, va a enfrentar a Panamá y no creo que le haga, digamos, ni siquiera que lo despeine a Inglaterra. Y lo que pasa es que si somos segundos, en octavos de final podríamos cruzarnos eventualmente, Andrés, con España. O sea que el sueño es, para llegar un poquito más lejos, parece el camino más fácil terminar como primero y no como segundo. Ahí pues quedan claras como las ventajas de ser como el líder del grupo y por qué muchos apuntan también a ese primer lugar, porque terminan, digamos, el camino menos espinoso. Puede que se atraviese algún rival de peso en el camino, pero si se le sabe jugar, como es el caso de Colombia, que se puede enfrentar a Croacia si queda de primero, pero pues se le puede jugar, aunque ya tienen un antecedente negativo, pero digamos son selecciones que se les puede jugar un poco más mano a mano, pueden ofrecer un poco más de juego y Colombia puede tener la posibilidad de seguir avanzando. Entonces, pues lo ideal es que Colombia quede primero, aunque ya después en el juego los técnicos decidirán si van por el primero o el segundo, dependiendo de cómo vayan los otros resultados, porque también sucede que en esas últimas fechas muchos equipos como que tienden a acomodarse dependiendo de los resultados que se están dando en los otros partidos del grupo, de los otros grupos, y ver en qué posibilidades puede tener después. Entonces eso también yo creo que es importante. Al principio, en el primer tiempo, yo creo que vamos a ver Portugal y a Colombia yendo definitivamente por ese primer lugar,
ya después del primer tiempo al descanso, ya cuando se sepan los resultados parciales, es donde ya de pronto pueden cambiar un poco las dinámicas de los dos equipos y ver qué es lo que más les conviene. En el caso de Colombia, pues sería bueno para el fútbol colombiano que termine líder superando a una selección potente como Portugal, pero ya es cuestión de decisiones incluso de los mismos jugadores de saber hasta qué punto pueden competir contra Portugal y ver en qué beneficios le da pues quedar primero o segundo. Entonces, pues, eso ya es decisión y eso es tal vez los panoramas que vamos a ver en este último partido del Grupo K. Bueno, muchos esperaban que a este partido los dos equipos, Colombia y Portugal, llegaran con 6 unidades, porque Portugal también era favorito a ganarle a Congo y a Uzbekistán, así como lo hizo Colombia. Sin embargo, Portugal pues resbaló, se vio sorprendido en su debut contra Congo, empataron y luego Portugal golea a Uzbekistán, por eso tiene 4 puntos. ¿Qué significa esto, Andrés? Que en el partido de este sábado Colombia tiene 2 resultados, no uno, 2 resultados. El de mayor obligación es Portugal, porque es el único que le sirve es ganar a Colombia. Colombia puede ganarlo para pues además ratificarse como una de las mejores selecciones con un rendimiento perfecto, 9 puntos de 9 posibles, pero le sirve el empate, porque dejaría a Colombia, como estamos viendo en la tabla, súmele un punto, usted que nos está viendo, quedaría con 7 puntos y Portugal quedaría con 5 puntos. El otro partido entre Congo y Uzbekistán no importa. Entonces, pues realmente es beneficioso que Colombia tenga esas dos opciones para terminar primero. Yo creo que nadie va a apostar al empate en la selección Colombia, ellos van a querer ganar, pero pues en el juego hay 3 resultados y si a Colombia le sirven 2, pues hay que aprovecharlo. Sí, yo creo que, o sea, en lo personal creo que un empate sería como lo más sensato, que ninguna selección se vaya como perdedora, Colombia y Portugal, y que Colombia logre ese primer lugar así sobrado, sin tanto sufrimiento, o si no, que gane 1-0, creo que es como el marcador más tendencioso que puede haber en este choque por la paridad de los dos equipos y por lo que viene mostrando Colombia. Entonces puede haber una victoria de Colombia o un empate y realmente como que esas posibilidades son un poco reales a lo que muestra el grupo, a lo que puede llegar a demostrar Colombia en este partido. Entonces yo creo que puede ser que Colombia termine en ese primer lugar favoreciéndolo en esos 2 resultados. Antes, en la previa, uno de pronto podía ver a Colombia perdedor contra Portugal por todo lo que significa y todas las estrellas que tienen, pero con el nivel mostrado y con todo lo que ha padecido Portugal en esos partidos, también ese primer partido más que todo contra Congo, puede que Colombia tenga ese cambio de chip y tenga esa posibilidad de ser primero con respecto a si suma la victoria o el empate. Entonces yo lo veo viable esos 2 resultados que son por ahora los 2 más probables y por lo menos ya no uno ve a Colombia perdedora contra este rival de envergadura. Bueno, le tengo 2 daticos. Me toca remontarme a hace 28 años. No sé si Andrés había nacido ya, en el 1998. ¿Sí o no? Sí, nací, pero no, todavía tenía muy poca memoria. No se acuerda del Mundial del 98. 5 años. Bueno, en el Mundial del 98, mítico que fue el último de Carlos Valderrama, hay una imagen pues muy, muy recurrente, más allá del único gol que Colombia marcó, que fue el Eider Preciado a Túnez, pues es el partido con Inglaterra. Ese día Colombia pierde 2-0, Farid Mondragón figura, se despide del Mundial llorando, y David Beckham, actual dueño del Inter de Miami, pero figura de la selección inglesa, intercambia la última camiseta mundialista con el pibe Valderrama. De ese partido se desprenden 2 datos, Andrés. El primero, Inglaterra en el 98 fue la última selección europea que le ganó a Colombia, porque volvemos en el 2014 y le ganamos a Grecia, que fue la única selección europea que nos cruzamos en ese camino, porque después vino Costa de Marfil, vino Japón, vino Uruguay y nos eliminó Brasil. En el 2018 debutamos contra Japón,
luego le ganamos a Polonia, segunda selección europea, y le ganamos a Senegal. Y perdemos por penaltis o empatamos el partido con Inglaterra, es decir, los últimos 3 enfrentamientos contra selecciones europeas, gracias al señor Carlos Solano, ahí está la foto histórica. Los últimos 3 partidos contra europeos no los hemos perdido, o sea que tenemos un invicto que defender contra Portugal. Aparte de eso, ya llevamos 5 partidos sin perder en mundiales: Congo, Uzbekistán y en el 2018 Inglaterra, el seleccionado de Senegal y Polonia. Solamente perdimos contra Japón en el debut. Y además de eso, de ese partido del 98 que perdemos 2-0, es decir, no marcamos gol, de ahí en adelante siempre hemos anotado gol. Le ganamos a Grecia, le ganamos a Costa de Marfil, a Japón, a Uruguay, perdimos 2-1 con Brasil, hizo gol James Rodríguez. En el 2018 el señor contra Japón hace gol Juan Fernando Quintero. Luego contra Polonia ganamos, a Senegal le ganamos, empatamos con Inglaterra 1-1, ese gol de Yerry Mina, y 2 partidos más contra Uzbekistán y contra Congo. Son 11 partidos de Copa del Mundo continuos en los que Colombia por lo menos anota un gol. O sea que hay dos motivos para mañana defender un invicto contra europeos y por lo menos marcar un gol y seguir con esa buena tendencia, Andrés. Hay algo curioso y es que Juan Pablo, recordando todos esos resultados, uno ve siempre a estas Colombias en los mundiales totalmente parejas contra todos los equipos que juega, africanos, asiáticos, europeos. Entonces eso como que es otra imagen de la selección Colombia con respecto a lo que uno ve en las eliminatorias, donde deja muchas dudas, o por lo menos esta última eliminatoria que dejó muchas dudas, pero en este mundial viene haciendo las cosas bien, y eso es algo como que algo raro en la selección Colombia, que en las participaciones en los mundiales siempre compite bien y siempre trata de por lo menos emparejar los juegos. Y ya lo que decía Juan Pablo, o sea, empatarle a Inglaterra ya se le hizo con el pibe allá ya en lo último de la generación exitosa de esos jugadores, y ahora pues esta generación que también volvió a empatar con Inglaterra ya en Rusia, y ahorita pues se enfrenta a una Portugal que también le va a medir bien el aceite, y es bueno que Colombia se mida a esos equipos y termine dejando unas buenas impresiones para lo que viene. Y eso es lo que yo digo, que de pronto asegurar ese primer lugar y enfrentarse a una Croacia le puede favorecer un poco más a Colombia. Por esa razón es que yo como que lo siento mejor así, porque Colombia puede competir un poco más y no tener que enfrentar a un equipo, aunque con los africanos también le da bien, por ejemplo, si es un Ghana, contra los africanos le da bien, pero uno no sabe en esos mata-mata qué pueda pasar. Entonces es mejor jugar contra un equipo que juegue libremente y sea, digamos, un ida y vuelta, a que uno que se resista y termina haciendo un poco daño. Entonces yo creo que esa tendencia que tiene Colombia en los mundiales es bastante positivo y genera más expectativas para lo que viene en esos 16avos de final. Bueno, pues vamos a Miami, porque allí ya está viviendo el ambiente mundialista, el ambiente colombiano, que seguramente también va a tener una gran participación en esta Copa del Mundo. Ahí nos mandó un video nuestra directora Jenny Gámez de Fútbol Red y la Deportes del Tiempo. Está con los hinchas y está haciendo pues el balance del ambiente que se vive a pocas horas del encuentro entre Colombia y Portugal. Hola Jenny, un saludo. Hola, saludos a todos. Aquí los saludamos desde Fort Lauderdale. Todavía el entusiasmo, la emoción del banderazo impactante que han protagonizado otra vez los hinchas colombianos alrededor del hotel de concentración del equipo. Miles de personas en esta congregación, en esta concentración de entusiasmo, de optimismo, de fe, de respaldo, que es lo que le está dando toda la gente que está viniendo a estos partidos de esta primera ronda. Como dicen ellos, somos locales otra vez, eso es un hecho. La realidad es que la gente es intachable y los jugadores están súper agradecidos por ese respaldo que están sintiendo en esta lejanía, a pesar de que, bueno, en México también fue muy impresionante el apoyo, pero esto de Miami de verdad también estuvo muy, muy impresionante. Impresionante también es el entusiasmo, el optimismo que hay en el equipo
respecto de lo que viene, que es el partidazo de esta primera ronda del Grupo K, Colombia-Portugal, con novedades importantes. El técnico Néstor Lorenzo está considerando efectivamente hacer algunas modificaciones que van a pasar por John Córdoba, muy seguramente, que podría tomar el lugar de Luis Suárez, y también por el tema de las tarjetas amarillas. Recuerden ustedes que están advertidos Lucumí, Mojica y Lerma, así que en esas posiciones puede haber novedades. Pudiéramos ver de pronto un partido de Dita o de Mina en esta oportunidad contra los portugueses. Vamos a ver cuál es la decisión del entrenador y podríamos también ver una titularidad de Richard Ríos. Todo lo demás es entusiasmo, buena onda, buena vibra alrededor del equipo y ya todos listos para este tremendo partido, no solamente de este Grupo K. Muchos creen que es de los mejores partidos que vamos a ver en la primera ronda. Ojalá que sea así. Saludos entonces desde este lugar muy cerca de Miami, donde estamos ya a la espera del ojalá buen resultado que logre la selección nacional, porque siendo primero, de verdad que se va a evitar muchos problemas en la siguiente fase. Muchas gracias a Jenny. Me preocupa mucho, mira, me estás ocupada, hombre, algo de hidratación para Jenny, ya que está de moda la pausa de hidratación. Lucumí, nos dejó ese tema Jenny, Lucumí, Mojica y Lerma. ¿Haría usted algún cambio? ¿Sacaría a los 3 de la titular? ¿Dejaría a alguien en la formación para no arriesgarlo y que se pierda el partido de 16avos de final? Juan Pablo, yo creo que toma sentido lo de las amarillas. Creo que cuidar a esos jugadores de perderse la fase ya de eliminación directa es una buena estrategia, además que no son jugadores que se pueden sustituir fácilmente. O sea, hay suplentes que pueden hacerlo bien y pueden, pues, no rendir igual, obviamente, que los titulares, pero sí pueden dar una mano en ese último partido. Además, pues, no es que se va a tocar mucho la nómina. Vamos, al frente va a seguir estando Luis Díaz y va a estar de pronto James Rodríguez y John Arias, entonces, y bueno, y se le va a dar la oportunidad a Richard Ríos, que también pues lo ha hecho bien con la selección Colombia, pero pues obviamente por el nivel de Gustavo Puerta no le da para ahorita ser titular, indiscutido, pero ya Richard Ríos ha sido titular y es una buena oportunidad también para él, para que demuestre que también puede pelearle la posición a Gustavo Puerta. Entonces, lo de los cambios de las amarillas yo lo veo para mí viable y no son posiciones tampoco tan drásticas en las que Colombia pueda sufrir mucho. Entonces, yo creo que ese pequeño retoque puede servir como estrategia para que Colombia llegue limpio a esa fase de 16avos y termine jugando con su nómina de gala, descansados y con todo el potencial que pueden llegar para esos partidos. Entonces, lo que dice Jenny, para mí es viable y tiene como sentido que pueda cuidarlos Néstor Lorenzo. Sin duda alguna, yo no estoy de acuerdo en que sean zonas tan fáciles, son las zonas defensivas y contra Portugal, pero lo que pasa es que uno no puede ya después, como decimos los colombianos, dar papaya en las rondas eliminatorias. Entonces, a mí, por ejemplo, la fórmula Davinson Sánchez y John Lucumí me ha funcionado de maravilla, pero la prefiero, digamos, guardar para la próxima ronda. Así nos toque prescindir de este hombre que estamos viendo, que es John Hanner Lucumí, que incluso ya está sonando para cambiar de equipo en el fútbol italiano. La Juventus lo pretende. Lo de Mojica y David Machado, digamos que no hay tanta diferencia entre los jugadores, pero sí entre Lucumí y Dita o Jerry Mina. Me parece que ahí vamos a sufrir mucho, pero es mejor cuidar. Ese día, mejor dicho, que ni vaya al estadio si no es necesario, que se quede en el hotel viéndolo por televisión. Y en cuanto a Lerma, pues hombre, está Richard Ríos, está el mismo Kevin Londoño, que ojo, que a veces los entrenadores dan como esas señas, y este viernes previo al partido fue uno de los 3 jugadores que habló con la prensa, Kevin Castaño, tengo siempre a Kevin Londoño metido, y entonces pues habrá que esperar a ver cuántos cambios hace Néstor Lorenzo. Me gusta mucho lo de John Córdoba, ese cambio no se haría por amonestaciones ni por lesiones, sino porque John Córdoba para mí es el delantero titular de la selección Colombia por su portento físico,
porque también es un goleador, porque se sacrifica mucho más en pro del equipo y necesitamos mucho sacrificio mañana, perdón, este sábado. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Así que vamos a ver cómo nos va. Lo cierto es que Colombia está clasificada, Andrés. Pase lo que pase, primera o segunda, está clasificada. Por la Conmebol se clasifican Brasil, se clasifica Argentina, se clasificó Paraguay, que empezó sufriendo este mundial, se clasificó Alemania cuando nadie lo tenía en las cuentas, Ecuador, perdón, contra Alemania. ¿Y Uruguay qué, Andrés? ¿Qué decimos de Uruguay, que ha dado el escándalo? Porque aparte no es solamente el fracaso deportivo, sino el escándalo en medio del que se va de esta Copa del Mundo. Y vea, Juan Pablo, que yo veía primero eliminado a Ecuador de los suramericanos. Sí, señor. O sea, era el que incluso a Paraguay. Sí, era el que peor escenario tenía, porque ganarle a Alemania y que se le dieran también los resultados, o sea, no, eso estaba casi imposible, y terminó ganándose esa posibilidad de avanzar con ese triunfo ante los teutones. Y le tocó ahora a Uruguay, y Uruguay terminó siendo un fiasco completo, o sea, fracaso, todos los adjetivos negativos que se puedan tener, porque, o sea, la pasó muy mal Uruguay, no se encontró en el partido. Al principio comenzaron bien, Uruguay comenzó jugando bien, pero después del gol de España, no, ese equipo se destruyó completo. En el segundo tiempo se dedicaron a hacer faltas, de hecho el árbitro les perdonó hasta expulsiones, los amonestaba, pero por algún momento tenían que haberse ido alguno del partido. Entonces Uruguay al último terminó jugando a la nada, con cambios ahí también polémicos, que Muslera decidió salir, dice Bielsa, Muslera decidió salir de ese partido por ese error en el gol de España. Toca ver la versión de Muslera, si en realidad fue esa la decisión o fue técnica, pero pues lo de Bielsa dice que fue Muslera el que decidió dar ese paso al costado, para el segundo tiempo darle esa oportunidad a Sergio Rochet, que venía siendo titular en esta selección en las eliminatorias, y en este mundial le decidieron dar esa confianza a Muslera por su experiencia, por todo eso, pero terminó pues embarrándola. Y aparte no fue el primer error, sino en este mundial ya había cometido otros errores, y en total fueron 5, y además terminaron en su mayoría en gol. Entonces termina Fernando Muslera un mundial por la puerta de atrás, termina una selección de Uruguay perdida, jugando a la nada, y con Marcelo Bielsa también explotando por todo lado. Los jugadores también, Federico Valverde salió enojado y la decisión fue técnica. Marcelo Bielsa dijo que quería potenciar el equipo con la salida de Federico Valverde, y al uruguayo ahí no le gustó, al volante del Real Madrid no le gustó esa decisión, y terminó pues friccionado como que internamente también esa selección uruguaya, donde Marcelo Bielsa ya da por terminado ese ciclo, y fue contundente decir que no le dejó nada al fútbol uruguayo, nada, o sea, como quien dice, su proceso no sirvió para nada. Criticó mucho también haber quedado de cuartos en la eliminatoria. Entonces para él fue un fracaso, lo dijo de una forma pues un poco contundente, no tan directa, pero se dio a entender así al decir que no le dejó nada al fútbol uruguayo en esos 3 años de proceso. Y al final Marcelo Bielsa también se va también por la puerta de atrás sin haber ganado nada, y dejando muchos líos internos, porque ya se venía diciendo cosas en este mundial sobre decisiones del técnico, y de poner algunos jugadores de otros que no de otros. Entonces eso, la interna estaba como ya un poco también rota, y al último, en ese segundo tiempo, después del gol de España, pues terminan jugando a la nada, y terminan esas declaraciones y esas decisiones, y termina esa primera eliminación de una selección suramericana en este mundial, que pues es una de las históricas, de las campeones mundiales que tiene la Conmebol, y se queda sin esa posibilidad, dándole la clasificación prácticamente a Cabo Verde. Solo con 3 partidos empatados terminó segundo. Entonces ahí el mérito no fue tanto de Cabo Verde, sino fue
que Uruguay no supo jugar estos 3 partidos y terminándole la clasificación a otra selección que era debutante y no tenía, digamos, sobre el papel el suficiente fútbol para seguir avanzando de fase. El gran problema de Uruguay, Andrés, es no haber perdido con España en la última jornada. El gran problema, como usted lo dice, fue haber empatado con Cabo Verde, selección que al final se clasifica, y con Arabia Saudita. Y ahí digamos que es una moraleja para los hinchas colombianos, que decían, hombre, Colombia le ha ganado a Uzbekistán y a Congo, que eran los rivales en el papel fáciles. Claro, pero lo hicieron. Uruguay no lo hizo. Y entonces por eso hoy se está diciendo ya adiós a una Copa del Mundo donde tenía el camino despejado. Hoy deberíamos haber estado hablando de que en 16avos de final iba a haber clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, y no, terminó siendo Cabo Verde, una selección debutante que viene del fútbol africano, la que rivalizará con la albiceleste. Así pues, que las cosas en el Mundial no son fáciles, no se pueden dar por hechas, y por eso tiene más mérito también la clasificación no solamente de Colombia, sino de las demás selecciones suramericanas. Así, la cita es este sábado, 6:30 de la tarde, en el Hard Rock Stadium de Miami. Andrés, gracias, y nos vamos a ver mañana, ¿no? Con todo el cubrimiento, y obviamente para que la gente esté muy pendiente con la agenda de los partidos. Sí, ya se juegan los últimos partidos, los últimos grupos de este mundial, los últimos 3 grupos, y ya queda definido todo con terceros, con 16avos, ya con el camino de cada selección y ver cómo se defienden después de ahí para adelante. La jornada comienza un poco más tarde, como con respecto a los otros que estaban comenzando un poco más temprano en el horario colombiano. Los primeros partidos son el grupo L, o sea, el último grupo. O sea, algo raro ahí esa programación, porque FIFA debió haber puesto primero los otros grupos y dejar el L para lo último. Pero bueno, Colombia jugará ya sabiendo qué selección puede jugar en esos 16avos. Entonces a las 4 de la tarde Croacia gana, a esa misma hora Panamá Inglaterra. A continuación de eso ya se viene el plato fuerte, que es el de Colombia-Portugal a las 6:30 de la tarde. A esa misma hora República del Congo Uzbekistán, donde ya nadie va a ver ese partido, nadie le interesa, es por cumplir, y Congo pues se juega su chance de ser mejor tercera, es lo único que se juega en ese partido. Y se cierra la jornada con el grupo J, donde está la campeona Argentina ya clasificada, donde Lionel Messi no va a ser titular, va a ser suplente, dicho por Lionel Scaloni. Entonces probablemente Argentina vaya a meter muchas variantes contra Jordania. Ese partido va a ser a las 9 de la noche, Argentina-Jordania, y a la misma hora Argelia-Austria, donde también se define un tercer lugar. Entonces esos son los 3 últimos grupos que se juegan este sábado 27 de junio, y se da así por terminada la fase de grupos del Mundial 2026. Se conocerán entonces las últimas llaves y cruces de los 16avos de final. Vamos a conocer el rival de Colombia, y a ustedes los vamos a invitar a que a través de www.futbolred.com, en su dispositivo móvil, en su computador, pues estén pendientes de cómo transcurre la jornada de este sábado, también en la sección deportiva del tiempo, y pues ahí vamos a estar detalle tras detalle, un balance además de lo que fue esta fase de grupos de la actuación de Colombia, ojalá con la mejor noticia de clasificar como primera del grupo, y desde luego nos vamos a ver con el análisis de ese compromiso, el duelo entre James y Cristiano Ronaldo. Ya lo están vendiendo así: Colombia-Portugal, Portugal-Colombia, un gran partido. Así que le agradecemos a Carlos Solano y a todos ustedes por estar siempre pendientes de Contraataque Mundialista. Así que mucha suerte Colombia, mucha fuerza, y ojalá se gane el tercer partido consecutivo. Un abrazo. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.